Reflexiones del abuelo. Dios es infinito. Quizás usted se pregunte un día, ¿qué hacen las matemáticas en la teología de Dios en la Biblia? Recuerde que todas las ciencias y todo en la vida es propiedad de Dios, y las matemáticas más que nada. Una vez al leer en la Biblia me hice la idea de que Dios había sido muy drástico con la creación de la humanidad en Adán y Eva, y los condenó por una sencillez tan insignificante como fue comer de un fruto de un árbol que él llamó del bien y del mal. Y se le ocurrió decirles que no comieran de él, pues si lo hacían, iban a morir. En realidad la condena vino como consecuencia de ello, pues realmente la condena fue por la desobediencia. Y en esta desobediencia es que entran en juego las matemáticas que me permito aclarar. Existen en las matemáticas números que llamamos finitos. Son cantidades que tienen principio y a su vez tienen fin. Un ejemplo de ello es una cifra, por ejemplo, del 1 al 1000. Empieza por el 1 y termina por el 1000. Por lo tanto, 1000 es el número finito de la cifra. Otros números los llamamos en matemática números infinitos. Esto es, números que podemos empezar, pero no tienen ningún fin porque ocupan todo el espacio imaginable por su extensión. En realidad no tienen fin y por lo tanto son números infinitos. Pues bien, el hombre creado por Dios en esta primera creación tuvo un principio y también tenía que tener un fin, como los ángeles. Pero originalmente Dios creó al hombre para que no muriera, según su teología original. El mismo Dios se lo advirtió: el día que coman del árbol del bien y del mal, morirán. Pero debía Adán y Eva transgredir esa orden de Dios y exponerse a morir desobedeciendo la advertencia del Creador, que cumplió en ellos, y les cayó el estigma de la muerte, que les iba a traer el fin de la vida un día. El hombre y la mujer tuvieron descendencia, pero una descendencia que tendría principio en el nacimiento y tendría fin en la muerte. Este hombre y esa mujer, Adán y Eva, cometieron un pecado de connotación infinita que arrastró a toda la humanidad a través de miles y miles de años. La razón de ellos fue que ambos eran dos seres finitos, tuvieron principio y ellos mismos se pusieron su fin, puesto que Dios se lo advirtió. Nada podía hacer el hombre para quitarse ese pecado de encima, puesto que Dios es un ente infinito, esto es, no tiene principio ni fin. Por tanto, es un Dios infinito que ninguna acción del hombre, que es finito, podía subsanar un pecado a lo infinito. En el mismo episodio, Dios dejó abierta la posibilidad de que le pudiera al hombre conmutarle su pecado y hacerse a la vez infinito como Dios. Pero para conmutarle ese pecado tenía el mismo Dios que venir como hombre, convivir con el hombre y enseñar al hombre el camino de operar el perdón de su pecado y cómo hacerse infinito como Dios. A eso vino su Hijo Jesús, a salvarnos del pecado original a Dios, a salvarnos de todos los pecados, a enseñarnos el camino cómo llegar al Padre y hacernos infinito. El pecado original y todos los pecados nos los quitamos de encima creyendo en Jesucristo. La fe en el Hijo de Dios nos hace libres del pecado, nos hace hermanos de Jesús, nos restituye la gracia de Dios perdida desde Adán y Eva, y cuando morimos en paz con Dios, nacemos a la vida eterna. Pero Jesús enseña, al instituir la Eucaristía, algo más.
Al darse de comer como pan de vida y a beber su sangre, el Señor Jesús nos consigue la vida definitiva. Él mismo lo dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida en mí y yo en él, y yo lo resucitaré para la vida eterna. Juan 6:54. El que no come la carne del Hijo del Hombre ni bebe su sangre, no tendrá vida en mí, dice Jesús. Juan 6:53. En la teología de Dios, la comida de Adán y Eva fue la comida de perdición para la primera humanidad, que fue la humanidad finita. La comida de Jesús como pan de vida es la comida de salvación y vida eterna como la nueva generación infinita. ¿Quieres tú llegar a esto? ¿Participas tú en la Eucaristía? Como Adán y Eva, Dios te da la oportunidad de decidir por ti mismo si quieres llegar a lo infinito. Reflexiones del abuelo.